Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Ética, Política y Derecho, que hace parte del ciclo de capacitación en filosofía del derecho. Esta conferencia tiene como propósito hacer un análisis general y comparativo de las más importantes cuestiones de la ética y la moral con relevancia política que hoy determinan el hacer de las teorías del derecho contemporáneo. En este sentido, se pretende dar cuenta de las principales reflexiones y conclusiones a las que desde el clasicismo griego, la modernidad y la reflexión presente aportaron para discurrir en tales presupuestos. De esta reflexión se buscará también proporcionar las herramientas conceptuales que permitan comprender el desarrollo del pensamiento filosófico en el debate contemporáneo del derecho encarnado hoy en la llamada corriente de la teoría principalística del derecho. De igual forma, también se abordarán los conceptos de integración de la ética, la política y el derecho en la sociedad contemporánea. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Rubén Alberto Duarte Cuadros, abogado de la Universidad Autónoma, filósofo de la Universidad Nacional, doctorado en Derecho de la Universidad Externado, magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, especialista en Derecho Penal y Criminología, docente e investigador, director del Grupo de Investigación en Filosofía y Teorías del Derecho Contemporáneo. Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y actualmente se desempeña como docente universitario en la Universidad Libre y Autónoma. Doctor Rubén Alberto Duarte Cuadros, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buen día para todos. Extiendo un saludo muy especial a la doctora Mónica Cuellar, quien generosamente me ha invitado a participar en esta conferencia en el ámbito del seminario sobre filosofía del derecho. Un saludo muy especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a nuestra actual directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, doctora Julieta Vega Vaca. Y, por supuesto, un saludo muy especial para todos los que se encuentran en este día integrados a esta conferencia, a nuestros apreciados y respetados miembros de las altas cortes, nuestros magistrados, jueces, igualmente funcionarios de la rama jurisdiccional y demás ramas del poder público. Y no podría dejar de extender un saludo especialísimo a todos nuestros estudiantes y personas que se encuentran en este momento con nosotros en este seminario. Como se encuentra en la invitación, hay un tema altamente conflictivo, recurrente, si quiere que lo pongamos en esos términos, que es propio de la filosofía del derecho contemporáneo. Ese es un tema que en realidad hace parte de la filosofía del derecho contemporáneo, el tema de la relación de la ética, la política y el derecho. Este título, que es un título, por supuesto, absolutamente sugestivo en la reflexión que tenemos que realizar desde la filosofía del derecho, está íntimamente vinculado a lo que nosotros debemos entender hoy en el derecho en términos generales, a lo que se conoce hoy en lo que es entendido como las teorías decisionales del derecho, aludidas al elemento material del derecho,
es una buena manera de entenderlo, e igualmente ha aludido a lo que se debe entender como el derecho material, ¿sí?, que supera el canon del derecho formal. Digamos que esta es otra manera de entender esta relación de la ética, la política y el derecho. Cuando nosotros asumimos la hipótesis o el postulado o la proposición según la cual la ética y la política están íntimamente vinculadas a una teoría de la corrección normativa, o como Alexis lo denomina, ¿sí?, en su modelo más sofisticado, ¿sí?, teoría ideal del derecho. Esa idea de la teoría ideal del derecho está íntimamente vinculada a una reflexión que se da en el ámbito de lo moral, de lo ético y de lo político, en su relación permanente, ese es el punto, con el derecho. ¿De dónde proviene esa importancia hoy, que es una importancia capital? Esa importancia que hoy adquiere esta reflexión triádica entre lo ético, lo político y el derecho es asumida, ¿sí?, desde las nuevas visiones que tenemos del derecho a partir de la idea de la constitucionalización del derecho. La idea de la constitucionalización del derecho implica que una constitución, desde la filosofía del derecho, es entendida la constitución misma como la que encarna el ethos de un pueblo o el ethos de una nación. La Constitución representaría esa tesis fuerte, ¿sí?, de que asume la postulación de un derecho que no puede ser concebido como formal, sino que tiene una estructura de altos contenidos materiales, aludidos a visiones, obviamente, ético-morales de las culturas, de las sociedades, de los pueblos, y es representada, como hoy lo entendemos, a través de lo que puede llamarse los principios de la ética jurídica, aludida a la teoría de valores y principios. Esta es una manera también de entender esta relación. La filosofía del derecho, después de posguerra, después de la segunda posguerra, y debido al impacto que tuvo la visión tradicional, clásica, del positivismo jurídico, por su excesiva idea de formalización, como todos lo conocemos, esa excesiva idea de formalización que asumió Kelsen, sobre todo, que supuso que era posible concebir que el derecho era únicamente normativo, ¿sí? Esa idea de concebir que el derecho era eminentemente normativo, que era formal, que era abstracto, que no tenía de alguna manera contenidos materiales porque era hipotético y vacío, como son las normas por su abstracción, supuso la idea de la eliminación de los contenidos que hoy nos interesan desde la filosofía del derecho, que llamamos los contenidos materiales del derecho. Esos contenidos materiales del derecho solamente pueden ser previstos de alguna manera, ¿sí?, desde lo que podemos llamar, ¿sí?, las visiones sociologistas del derecho, las visiones ético-políticas del derecho, las visiones críticas del derecho, o lo que nosotros también hemos logrado, acépteme la palabra, empaquetar de alguna manera en la visión que llamamos del derecho constitucional o la constitucionalización del derecho. Esa fue como la salida que pudimos realizar desde la idea de superar la formalización extrema o la formalización excesiva de Kelsen. En tanto Kelsen, por esa excesiva idea de formalización, ¿sí?, eliminó algo que era básico para el derecho, que provenía desde la tradición de la antigua Grecia,
que era la relación que debería tener el derecho con la justicia, por ejemplo. La relación que debería tener el derecho con la ética, la relación que debería tener el derecho con la política. Y Kelsen supuso que para el derecho no era necesaria esa relación de la moral, por ejemplo, de la política, de la sociología, ¿sí? de la filosofía del derecho, y supuso que era posible hacer una ciencia estricta del derecho. Podemos aplaudir, obviamente, el intento de Kelsen, hay que defender a Kelsen, en el sentido de aplaudirlo en cuanto esa idea solamente lo pudo conducir a lo que se entiende por la formalización y normalización del derecho, concebido única y exclusivamente como un sistema de reglas o de normas mediante las cuales se resolvían todos los casos jurídicos, sin apelar a una idea valorativa. Y aquí aparece el segundo elemento que es oportuno señalar, y es que entonces, cuando nosotros nos abrimos nuevamente a tener que repensar el derecho, cuando tenemos que abrirnos desde la filosofía a repensar el derecho, nos encontramos con que la vacíez del derecho, su hipoticidad, su excesiva formalización, no era más que una visión reduccionista del derecho. Esa visión reduccionista del derecho impedía, ¿sí?, ver de alguna manera un universo o un mundo del derecho que era superior al canon formal. Y ese universo del derecho que había sido evadido de alguna manera por la excesiva formalización que se hizo del mismo, no era otra cosa distinta que el mismo mundo, la realidad concreta. Y esa realidad concreta debía volverse a repensar, debería volverse a pensar la naturaleza de un derecho que superara el canon de lo eminentemente formal. Y la superación de ese canon formal no era posible sino a través de la idea de construir una teoría valorativa del derecho. Entonces ya nos encontramos en una tensión profunda entre lo normativo per se, lo normativo formal, propio de las estructuras del derecho positivo, y lo valorativo. Esa idea del mundo de los valores, la idea del mundo de los principios, principios que además se van a constituir en principios rectores de la actividad del derecho. Esa idea valorativa, ¿sí?, o esa idea de pensar nuevamente los valores referidos al derecho, nos van a retornar a tener que reflexionar sobre la ética y la política y su relación con el derecho. Y eso es lo que vamos a conocer para todos los estudiosos de la filosofía del derecho, es lo que nosotros vamos a conocer como el elemento material del derecho. Esa idea del elemento material del derecho debe ser siempre entendido como un elemento eminentemente valorativo, fundado en principios, y para ello va a aparecer la necesidad de construir un método que pueda dar cuenta de esos valores, de esos principios, porque obviamente con la idea de un derecho eminentemente formal, solamente se suponía la existencia de un único método resolutivo del derecho, que era el método de la susunción normativa, como se enseña y seguimos enseñando, obviamente, porque aún existen los sistemas normativos abstractos y formales, y así seguramente va a seguir existiendo, pero aclarando que ese método de la susunción solamente es un método que sirve para resolver casos eminentemente formales.
normativos previstos por la actividad del Estado o del legislador. Ahora, si nosotros vamos a tener que revisar un derecho material, aparecer la necesidad igualmente de construir un método. Y aparece en el escenario de la comprensión del derecho el método de las teorías de la argumentación jurídica. Una de las preguntas básicas que debemos hacer todos los días es ¿por qué se hizo necesario un método como el método de la argumentación jurídica? Y la respuesta inmediata, sencilla de alguna manera, es señalarlo que ese método de la argumentación jurídica emerge y se hace necesario para poder salvaguardar, ¿sí?, los contenidos materiales aludidos al derecho en una teoría de valores y principios y derechos fundamentales. Y eso solo es posible si los sistemas jurídicos superan los cánones formalistas tradicionales, y fue lo que ocurrió de alguna manera en la Europa de la Alemania de los 59, 60, en Italia en los 70, en España entre los 70 y 80, y en América Latina, el caso de Colombia, cuando decidimos construir una nueva visión del derecho que se entendía como una visión constitucional del derecho, o la constitucionalización del derecho, cuya caracterización básica, sencilla, era que ese sistema constitucional de derecho proclamaba, determinaba, exigía la satisfacción de los elementos materiales del derecho, entendidos estos como una reflexión de valores, de principios y de derechos, donde los mismos derechos son entendidos como valores de contenido moral, de contenido ético. No cabe duda que la libertad, más que ser un derecho, es un valor de contenido ético que determina la posibilidad de que los hombres podamos construir proyectos de subjetivización de la realidad a partir del principio de la libertad y autonomía, como nos lo había enseñado Kant. Entonces, donde la libertad misma es un valor, es un principio, es un derecho y se comporta de esa manera, en esos tres grandes niveles, y eso no se puede resolver a través de un método como el de la subsunción, que era propio o es propio de la teoría del derecho formal. Y esa idea, pues, es la que va a originar, de alguna manera, el nacimiento de la construcción de unos nuevos métodos como el de la argumentación jurídica, en la cual se nos exige que para resolver un caso de contenido valorativo o fundado en principios o en derechos, estos no se pueden resolver por vía de la subsunción, que es propia de la manera resolutiva de las normas, sino que se requiere utilizar un método de ponderación, un método de racionalización, un método de ponderación y proporcionalidad, y aprendemos a entrar a un nuevo lenguaje. Ese nuevo lenguaje, por ejemplo, para el caso de Colombia, inicia después de nuestra Constitución de 1991. Pero esta nueva comprensión o este nuevo lenguaje que va a aparecer en el derecho, ¿sí?, ya tenía unos antecedentes muy grandes, sobre todo en la tradición angloamericana, sobre todo en una gran discusión que se va a dar entre los 60 y los 70, entre un pensador que nos era ajeno, obviamente, antes del 91, hoy ya no nos es ajeno, por supuesto, que es toda la discusión que se va a dar en la tradición entre Herbert Hart y Ronald Dworkin. Y a Ronald Dworkin se le va a caracterizar de alguna manera como el teórico del derecho que de modo decidido, ¿sí?, que de modo decidido va a construir una teoría en la cual nos va a enseñar a todos que el derecho no es posible de seguir siendo concebido
como un sistema meramente de reglas o de normas, tradúzcase por normas, de carácter formal, sino que además el derecho está íntimamente vinculado a una teoría de valores, de principios y de derechos, y eso va a originar en Dworkin la idea de construir una teoría, como él la va a llamar, una teoría integral o integracionista del derecho en la que quepan dentro de la reflexión del derecho una reflexión formal del derecho, normativa, sobre reglas, pero además una reflexión valorativa sobre valores, principios, directivas, etc. Y al mismo tiempo, consciente de esa nueva visión del derecho, pues va a crear una teoría de la argumentación propia, por quien es quizás quien abre el horizonte a la argumentación bajo su famosa teoría del test del balancín. El test del balancín no es otra cosa que el test de proporcionalidad, el test de ponderación, porque con él aprendimos a que en el derecho no era cierto que todos los casos eran fáciles y se resolvían de modo normativo, que era una idea ajena a Kelsen, por supuesto, sino que al contrario, en el derecho existen casos difíciles de resolver y su dificultad no es otra distinta de su imposibilidad de ser resuelto formalmente o a través de reglas o a través de normas, y se hacía necesario resolverlo a nivel valorativo. Y como es a nivel valorativo, se requería, pues, obviamente un método que diese cuenta, ¿sí?, de esa valoración, de ese uso de principios, de ese uso de derechos, y él lo intituló el test del balancín. Ya desde los 80 entramos a esa, 20 años antes de nosotros de tener una idea de constitucionalización del derecho fundada en valores y principios, ya en los años 80, 70, 80, ya Ronald Dworkin nos había enseñado ese tipo de ideas, la idea del caso difícil, la idea del juez Hércules, que por más que a veces nosotros, por cierto grado de ignorancia juris, ridiculicemos al juez Hércules, pues no es una cosa distinta que la idea de un juez capaz de resolver un caso cualquiera, por difícil que sea este, y encontrar algo que también vamos a heredar de él, que es la llamada respuesta correcta. Él supone que es posible racionalmente, argumentativamente, encontrar una supuesta respuesta correcta para la resolución de un caso. ¿Esto a dónde nos conduce? A lo que hoy es quizás lo más in del derecho, y es el paso de una visión de un derecho que se produce en sede legislativa a pensar un derecho que se produce en sede judicial, y que lo más importante es construir las llamadas teorías decisionales del derecho. A la larga, lo que Dworkin nos está enseñando sobre el derecho, con el uso del derecho material, que está íntimamente vinculado a visiones éticas, morales, sociológicas, políticas, antropológicas e incluso religiosas, por supuesto, no es otra cosa distinta que una teoría decisional del derecho. Por eso la importancia de esa idea del llamado juez Hércules. Una buena traducción de la idea del juez Hércules, me gusta enseñarlo de esta manera, no es otra cosa distinta que el juez constitucional. Y entendiendo también que el juez constitucional no es un juez monológico, sino que es un juez plural, de donde hay mentes brillantes, y entre todas las mentes brillantes que se encuentran en la juridicidad, entre todos, bajo principios de racionalización, bajo el uso del método de la argumentación, el uso de la ponderación, la proporcionalidad, la racionalidad, etcétera, y encontrar los argumentos como nos lo enseñaría John Rawls con la teoría del overlapping consenso, que no es otra cosa distinta que las razones entrecruzadas
que seguramente es como llegamos a acuerdos modelados, porque son modelados a través de un test, como el test de razonabilidad, no es otra cosa que la modelación de una decisión, ¿sí? Que esperamos siempre que sea la decisión más razonable o más racional. Esa es una idea muy fuerte. Entonces, son todos los elementos estructurantes que hemos logrado construir en los últimos 50 años, ¿sí? Tanto en Europa, Estados Unidos como América, que nos permiten dar cuenta de esta idea de una visión del derecho ético político en el cual asumiríamos unos cánones que no son distintos a como nos lo va a enseñar también en la versión más depurada de Robert Alexy, quien bebió de las fuentes, eso vale la pena decirlo. Robert Alexy, en su teoría de la argumentación, pues no es adámico, ¿sí? No es que la teoría de la argumentación jurídica de Alexy sea un producto espontáneo de una reflexión auténtica o única o espontánea, sino que detrás de él están Ronald Dworkin, por supuesto, está Habermas, con teoría de los consensos, la teoría racional discursiva de la pragmática trascendental habermasiana, está John Rawls, por supuesto, pero está también alguien que había rehabilitado la argumentación para el derecho, sino que no se tuvo en cuenta en su fase inicial, que es Chaim Perelman. Entonces hay toda una tradición que se fue construyendo lenta y paulatinamente después de la segunda posguerra hasta llegar a lo que hoy sofisticadamente tenemos para entender el derecho material, que no es otra cosa que un derecho con contenidos valorativos, fundado en principios en derechos, con una fuerte carga ético-moral. Porque la ética y la moral no es otra cosa distinta que una teoría de la acción humana que presume, de alguna manera, que nuestros actos, y sobre todo si son actos jurídicos, son actos racionales que superan el canon del mero voluntarismo clásico tradicional del derecho. No es un derecho voluntarista, sino un derecho racional, un derecho construido, diseñado, ¿sí? Deducido, apelando a teorías decisionales del derecho y apelando a modelos de argumentación, donde hay varios. Está el modelo rawlsiano, está el modelo habermasiano, está el modelo alexiano, está el modelo, por supuesto, durkheimiano, está el modelo hartiano, ¿sí? Entonces, son modelos que nos permiten a nosotros construir decisiones en las cuales podamos dar una razón de ser a esta nueva visión de los vínculos entre la ética, la política y el derecho. Quizás hoy no existe nada más importante en el derecho que poder dar cuenta de los elementos materiales del derecho. Por eso se dice que al final de cuentas, el uso de normas para resolver casos es un uso que se hace en tanto que si se dan los presupuestos fácticos y si se satisface plenamente la adecuación de la norma o la subsunción normativa, pues se resuelve el caso. Alexy dice que finalmente la gran mayoría de casos pues son fáciles, en el sentido fácil, no en el sentido que no tenga alguna complejidad, sino son fáciles en el sentido de que se pueden resolver normativamente y que excepcionalmente aparece el caso difícil, como lo pensaba Dworkin, o el caso especial, como lo empieza Robert Alexy. ¿Qué es la importancia de esta visión? Porque al fin de cuentas, resolver casos por vía normativa es, bajo la teoría del derecho, o significa una de dos cosas. O se aplica in toto la norma y se resuelve el caso, o no se aplica, en el sentido de que no se puede hacer la subsunción y no pasa nada. Pues si no se puede resolver el caso, ¿sí? En la tradición antigua se decía, pues seguramente no es un caso jurídico.
Pero si ese caso que no se puede resolver normativamente se transforma en un caso difícil, pues hoy ya tenemos el instrumento para resolver ese caso difícil, y es apelando a la teoría de valores, de principios y derechos fundamentales. Entonces es una especie de ampliación comprensiva del derecho, señalando que el derecho ya no se agota hoy en el mero campo de lo normativo, me gusta decirlo de esta manera, sino que se extiende al campo de lo valorativo. Y cuando se extiende el campo de lo valorativo es donde aparece una teoría que es propia para los operadores judiciales, sobre todo para los jueces, que es la famosa teoría de la corrección normativa, o la llamada, como lo llama Alexis, la corrección ideal del derecho. Y esa corrección normativa o ideal del derecho, que en principio está en cabeza de la alta magistratura constitucional, sin que no sea también trabajo de las otras magistraturas, de las otras cortes, que son y pueden, bajo la idea de la llamada corrección normativa ideal, no es otra cosa que aplicar el sistema de valores, el sistema de principios, el sistema de derechos, que por esencia tienen una alta carga ético-moral. Lo valorativo es valorativo porque la esencia de los valores y de los principios, entendido como fines, estos tienen una fuerte carga ético-moral, o mejor, voy a usar una idea aprendida de Dworkin, que nos enseña que finalmente la constitución o una constitución contemporánea no es otra cosa distinta que la expresión del ethos de un pueblo o de una nación. Allí está contenido su sistema ético-moral. En tanto que, y como teoría, ¿sí?, de las acciones humanas, allí está referido el sistema de fines de una sociedad, entre los cuales hallamos fines con una carga moral muy alta, como la justicia, como la equidad, y sobre todo un fin sustancial en materia de derechos humanos, como es la idea de la dignidad humana. No existe una idea de mayor corte ético-moral que el concepto de dignidad humana. Además, una idea que proviene de una tesis fuerte, antropológica, jus natural, que está en cabeza de Kant, quien finalmente nos enseñó que los hombres no somos medios, sino somos fines en sí mismos. Y en tanto fines tenemos una carga moral que debe ser respetada, donde esa carga moral no solamente es subjetiva, sino debe ser objetiva y objetivante. Cuando decimos que es objetiva y objetivante, es que el sujeto moral, que somos nosotros, debemos ser tratados como fines, y en tanto fines que somos los que encarnamos el ethos dentro de una sociedad, y ese ethos se encuentra consagrado políticamente en una constitución. Por eso, una idea también aprendida de Dworkin es que cuando hablamos de la moral o cuando hablamos de la ética, pues no es otra cosa distinta de lo que podemos deducir como la ética política. Y ahí viene su relación entre ética y política. La ética o la moral política, que es el ethos de un pueblo, no es otra cosa distinta que la consagración constitucional de ese ethos que se da a nivel político, porque el constituyente primario es un agente eminentemente político que consagra, ¿sí?, el ethos de un pueblo o de una nación. Esta es una idea también heredada de John Rawls en Teoría de la Justicia, cuando él plantea la tesis de poder construir un nuevo pacto, crear un nuevo contrato, pensar en modelar una nueva constitución
Y en la idea de la modelación de esa nueva constitución, John Rawls señala que la idea central o la columna vertebral de esa constitución debe ser de contenido ético-moral aludido a una teoría de la justicia, de la equidad, etcétera, etcétera. Esa sería como una manera rápida, incluso abrupta, de decir lo que queremos decir por el tiempo, porque en realidad esto merecería un gran seminario de una reflexión de lo ético que no es nuevo, viene desde la antigua Grecia, desde Hesíodo, cuando reclamaba que el orden de la polis solamente se podía garantizar a través de Zeus y de Dike y de Temis, ¿sí? Las dos grandes diosas, la diosa del derecho, la diosa de la justicia, y pensaba Hesíodo una teoría de la corrección normativa. Voy a cometer un anacronismo de trasladar a Hesíodo, por ejemplo, en pleno siglo VII antes de Jesucristo, una idea de control constitucional, una idea de corrección normativa, que no es otra cosa que el control de constitucionalidad del sistema, y una idea de corrección normativa donde él pensaba que si el dique se torcía, él usa la palabra torcerse, si la ley se tuerce, si la norma se tuerce, debe existir una instancia capaz de destorcer el entuerto, que es la injusticia, y esa instancia es una diosa, la diosa Temis. Y la diosa Temis es la que puede restablecer el orden. Nosotros lo diríamos de una manera, cuando la ley no es capaz de satisfacer los contenidos a los cuales está llamada a satisfacer, pues viene una manera de hacer justicia, ya no es aplicar la ley, sino la justicia, y es aplicar la llamada justicia constitucional. Entonces, esto que nosotros pensamos hoy ya está pensado en el pasado, estuvo pensado por Antígona, estuvo pensado por Platón, en la República, que además ese texto se intitula Teoría de la Justicia o de la Virtud. La Politeia de Platón no es otra cosa que una teoría sobre la justicia y sobre la virtud. ¿Y qué decir de Aristóteles? Que Aristóteles no concibe el derecho si no es un derecho capaz de satisfacer contenidos políticos y contenidos éticos. Por eso esa gran tesis de Aristóteles que concebía que la polis o el Estado, hoy diríamos el Estado de Derecho, es el estado ideal en el cual los hombres pueden vivir, ¿sí? Para buscar lo justo, para buscar el bien, para buscar la satisfacción de sus realizaciones, en fin. Entonces esos son temas que no son nuevos. ¿Y qué decir con Kant? ¿Qué decir de Kant? Que quizás a Kant le debemos, de alguna manera, desde su teoría del derecho y desde su teoría moral, ético-moral, desde su fundamentación de la metafísica de las costumbres y la metafísica de las costumbres, que es su teoría del derecho, ya él allí, en el numeral A, nos enseñaba que una cosa era el derecho positivo, el quisi juris, y otra cosa muy diferente era el quisi justion, y que si nosotros no éramos capaces de superar lo empírico, lo fáctico, e ir a un ideal de justicia, ¿sí? Como idea reguladora, como idea rectora del derecho, pues nos da una especie de una analogía que nos dice que nos pareceremos a la cabeza, ¿sí? De la estatua que señala Fedro, que tiene mucha belleza por fuera, pero que seríamos faltos de sesos por dentro. Entonces, es como una advertencia que encontramos de Kant si no podemos dar un paso más allá del derecho formal, del derecho positivo, del derecho normativo, y entendemos que el derecho se funda en ideales valorativos de contenido ético, de contenido moral, de contenido político e incluso de contenido estético. Porque preguntar por la vida buena no es otra cosa que preguntar por un ideal estético. Entonces, esta es como la idea que quería presentar de modo general. Pues aquí aparecen todos los teóricos que queramos, con los que queramos compartir,
pero lo que sí es claro es que ya hemos construido un canon, un modelo de reflexión sobre la idea del derecho material. Voy a hacer una cita de Alexi y voy a hacer una cita de uno de los teóricos de la filosofía del derecho alemán, como es Jason Holtman, que nos enseña que el núcleo de una filosofía del derecho material, es decir, de contenido orientada al conocimiento del sentido y el valor, la cual reconoce las medidas morales para el derecho y sus normas. Es una teoría necesariamente de carácter constitucional. Esto se refiere a niveles de valores y principios y ya estaba referido en Kant, quien quería enseñarnos y despertarnos la idea de que el ideal del derecho no es otra cosa distinta que la justicia y todos los valores que alrededor giran de ella, pues diríamos libertad, democracia, dignidad humana, etc. Y en Alexi, en un texto que es quizá lo más depurado que él tiene al día de hoy, que es el concepto y naturaleza del derecho, que ya está más allá de la idea de la teoría de la argumentación y está más allá de la teoría de los derechos fundamentales, que ya son problemas de filosofía del derecho, nos enseña algo para recordarnos la importancia de lo que estamos diciendo en esta relación de ética, política y derecho, que a la larga, en la filosofía del derecho y el derecho, y desde la teoría del derecho, hay tres grandes problemas. Abro comillas. Los argumentos sobre la naturaleza del derecho giran en torno a tres problemas. El primero apunta a la pregunta de en qué clase de entidades consiste el derecho y cómo están conectadas estas entidades, de tal modo que conforman la entidad global que nosotros llamamos derecho. Este problema es el concerniente al concepto de norma y de sistema normativo. Es decir, es un primer nivel de comprensión. El segundo problema, que es un segundo nivel de comprensión, y el tercer problema apuntan a la validez del derecho. El segundo es el relativo a su dimensión real y fáctica. Esta es el área del positivismo jurídico. Aquí debe distinguirse entre dos polos. El primero está determinado por el concepto de expedición autoritativa y el segundo por el de eficacia social. El tercer problema de la naturaleza de la filosofía del derecho es el concerniente a la llamada corrección normativa, traducida también como legitimidad del derecho. Aquí el asunto principal es la relación entre derecho y moral. Ocuparse de este asunto es ocuparse de la dimensión ideal o dimensión crítica del derecho. Esta tríada de problemas es la que, tomada conjuntamente, define el núcleo de problemas acerca de la naturaleza del derecho. Esta tripartición pretende ser completa, neutral y sistemática. Es completa en atención a que alude a la idea de tener en cuenta los elementos materiales del derecho. Cuando nosotros hablamos de la ética, de la moral, pues obviamente que estamos hablando de una ética constructiva, ¿sí? En la que emergen no ideas sustancialistas, no ideas ontologizantes, sino ideas de construcción cultural, social, que se dan al interior de las sociedades. Es como el desarrollo al cual nosotros hemos podido llegar a lo que llamamos las democracias constitucionales, que se fundan básicamente en la comprensión de teoría de los derechos, que lo que buscan es satisfacer otros contenidos morales, otros contenidos éticos, como tienen que ver con las teorías del reconocimiento, hoy tan importantes tipo Honneth, o teorías de la inclusión. Y eso solo es posible a través de una visión, ¿sí?, teleológica del derecho. Aquí lo que está en juego es una visión de fines del derecho, para superar el canon de la instrumentalización del derecho.
Esa es otra manera de entender el tema. Bien, yo considero que en este tiempo, pues quise hacer de una manera vertiginosa un mapeo, si queremos entenderlo así, una especie de mojones que nos permiten, obviamente, movernos alrededor de él. No por lo que se ha dicho, significa ello que no sean dilemáticas estas relaciones. Produce tensiones, dilemas, obviamente, ¿sí? Esta visión del derecho. Tan es así que aún se suscitan enconadas disputas, ¿sí? Pretendiéndonos trasladarnos a etapas superadas de la comprensión del derecho, queriéndonos conducir a ideas extremas de la visión del derecho que impiden precisamente la comprensión que nos interesa, una comprensión progresista del derecho, atada a una idea reivindicativa. El derecho, visto desde su relación moral, ética, política y desde una visión material, aludida a teoría de derechos, principios y valores, es una visión que pretendemos está íntimamente vinculada a una visión política y a una visión de mundo que no es otra cosa que una visión de progreso de la condición humana y la maximización de su dignidad. Quizás eso es lo que está en juego desde la filosofía del derecho cuando nosotros nos incorporamos en una reflexión material del derecho de carácter ético, moral, político, sociológico, antropológico, etc. Esta sería la conclusión a la cual yo quisiera conducirlos a todos, sin señalar que la misma conclusión, por supuesto, es dilemática. Hay una permanente aporía y contradicción porque no somos capaces de satisfacer ese ideal. Por eso es un ideal aporético de alguna manera. Muy agradecidos y gracias. Estaré atento a las preguntas que puedan suscitarse y buscaré la mejor manera de poderlas responder en este breve tiempo de estos 12 minutos. Muchísimas gracias, doctor Rubén. Vamos al fragmento de preguntas de las que tenemos aquí más relevantes en el chat. Primera pregunta, doctor Duarte. ¿Por qué la teoría de valores y principios constitucionales es en su esencia de contenido ético-moral? Magnífica pregunta y muy bien recogida además. Es precisamente la tesis fuerte del derecho material, su constitucionalización, que es una tesis que se fue elaborando y desarrollando entre los 60s y 70s, en el cual va a ocupar un lugar preeminente John Rawls y Ronald Dworkin, sobre todo, quienes nos conducen a la idea de la constitucionalización del derecho a partir de ideales valorativos y de principios con contenido moral. La manera de entenderlo es que no son distintos los valores y principios constitucionales del ethos de un pueblo y por eso se consideran que esos valores y esos contenidos ético-morales son contenidos ético-morales políticos. Es una manera de entenderlo en cuanto que es la decisión del pueblo mismo que consagra en su constitución. Una manera de decirlo simple es que la constitución encarna el ethos o lo moral o ético de un pueblo o una nación. Esa es la idea que está en juego. Siguiente pregunta, doctor. ¿Por qué la justicia es el valor ético y político ideal para la corrección normativa del derecho? E igualmente es una buena pregunta. Pues a propósito que aludía a Hesiodo, es mostrar que la razón de ser del derecho no puede ser distinta a la idea de satisfacer niveles de justicia. Hoy tenemos toda una teoría comprensiva de la justicia, entendida
entendida básicamente como el ideal de ser capaces de satisfacer contenidos de equidad o de igualdad, ¿sí? En tanto es un constructo en el cual se pretende a todos los miembros de una sociedad, voy a apelar a una idea de Rawls, garantizarle los mínimos de bienes, entendiéndose por bienes no bienes materiales, sino los bienes culturales, los bienes espirituales, los bienes sociales, que no son otra cosa que sus derechos. Rawls considera que en teoría de la justicia, el ideal del derecho constitucional no es otra cosa que la satisfacción de bienes de los miembros de una sociedad, aludidos a un principio de justicia como equidad. Es como el reclamo de Hesiodo o de Antígona, o la búsqueda, como nos lo enseña Platón, de la construcción, o Aristóteles, o Kant mismo, de que el ideal, incluso desde las 12 tablas en Roma, el ideal supremo del derecho no es otra cosa que impartir justicia. No por nada, la rama jurisdiccional es una rama que tiene el poder de hacer justicia, ¿sí? Es el ideal de la sociedad, la justicia, ¿sí? Entendida como reparto de bienes y entendiendo por reparto de bienes la garantía de derechos. Siguiente pregunta. ¿Es posible seguir separando lo ético y político del derecho tal y como lo exigía el derecho positivo tradicional? Bueno, esa es otra, ese es uno de los temas recurrentes que se dan en el derecho, de querer suponer y querer seguir sosteniendo o sustentando una idea de que la ética y la moral no es una tesis necesaria para el derecho. Eso está fundado en la teoría de la necesariedad de una relación entre ética, moral y derecho, que fue suprimida de alguna manera por la escuela positivista, aunque queramos salvar a veces a Kelsen de decir, no, pero él pensaba en algunos principios. Sí, pero él pensaba en algunos principios, pero finalmente esos principios no eran suficientes ni eran capaces de salvaguardar los contenidos ético-morales del derecho. Y esa discusión, pues como todos sabemos, se hizo necesaria. Ese es uno de los grandes problemas que tuvo el derecho, de cómo volver a reconectar, me gusta la palabra, así como que él se desconectó o hizo esa desconexión, desvinculó todos los contenidos externos. El ideal de la teoría pura del derecho es precisamente eso: eliminar todos los contenidos fácticos, todos los contenidos valorativos, entre ellos los contenidos morales, los contenidos éticos, por un prejuicio que él tenía, que él consideraba que la ética y la moral era extremadamente subjetiva y que de eso no era posible construirse una teoría. Hoy lo que demuestra la enseñanza es que pudimos construir una teoría objetiva y objetivante de la ética y la moral, y encontramos el arma o el instrumento, mejor, la palabra arma no es correcta, el instrumento ideal para construir una teoría ético-moral, que es la Constitución. Y esta discusión la fue resolviendo de alguna manera Hart en el texto del concepto de derecho. Él va a enseñarnos que ese es uno de los problemas tradicionales, pero él va reconociendo que el derecho tiene ideales morales, tiene ideales de justicia, tiene ideales valorativos. Y quien realmente va a consolidar una teoría íntegra o integracionista del derecho va a ser Ronald Dworkin. Conclusión: en mi criterio, creo que no podemos retroceder a esa idea del vínculo, pero entendiendo por vínculo de la ética y la moral, tal como se debe entender objetivamente, que de la ética que hablamos, de la moral que hablamos, no es otra cosa que la ética jurídica consagrada constitucionalmente y a nivel global a través de los grandes tratados que aluden al telos de la dignidad humana y de los derechos. Creo que no podemos retroceder en ese punto y creo que ya está consagrada la relación ética, política, derecho, y diría más,
filosofía del derecho, sociología jurídica, antropología, en fin. Parece ser que le ganamos un poco la carrera o la partida a Kelsen de creer que era posible una teoría pura del derecho, porque hemos llegado a la conclusión que si hay algo bien espúreo, es el derecho. El derecho no tiene nada de pureza. Esa sería la idea. Gracias, doctor. Un agradecimiento muy especial al doctor Rubén Alberto Duarte Cuadros por su excelente explicación sobre las herramientas conceptuales que permiten comprender el desarrollo del pensamiento filosófico en el debate contemporáneo del derecho, así como lo manifestó doctor encarnado hoy en la llamada corriente de la teoría principalista del derecho. De igual forma, por llevar a cabo un análisis de las grandes corrientes del derecho, de la ética, la política y la moral que han girado en torno a esa gran pregunta sobre el concepto, ¿qué es el derecho? En respuesta al problema clásico del qué es legal, qué es correcto, cuestión que si no es la única, por lo menos ha ocupado un lugar actualmente privilegiado en el debate teórico y filosófico contemporáneo. Nuestros agradecimientos, doctor, por esta conferencia. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.